Continuando con el programa, me complace presentar a un destacado periodista, escritor y gran amigo de la facultad, que es el señor Humberto Jara, autor del libro Abimael, El Sendero del Terror. Les cuento que este libro es lectura obligada dentro de la facultad. En la imagen que van a ver a continuación, alumnos del curso de TV2 del 9º ciclo han leído este excelente libro. Y a continuación Leslie va a leer el CV, ¿cierto?, de Humberto Jara. Es escritor, periodista y abogado. Estudió en la Universidad Católica del Perú, donde se graduó en Letras y Derecho. Ha ejercido el periodismo en prensa gráfica, radio y televisión. Ha sido editor de las revistas Debate y Semana Económica del Grupo Apoyo, editor general del diario Expreso, director del semanario deportivo 11 y director del programa televisivo Panorama, entre otros. Ha publicado los libros de periodismo de investigación Ojo por Ojo, La verdadera historia del Grupo Colina en el 2003, Historia de dos aventureros en el 2005, Secretos del túnel en el 2007 y Abimael, El Sendero del Terror en el 2017. El 2018 publicó el libro El Camino a Rusia. Sus libros han sido publicados también en Argentina, Colombia y Chile. Actualmente se desempeña como consultor en comunicación corporativa, manejo de crisis y negociaciones. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Agradezco de verdad la invitación del señor decano de la facultad, Alejandro Guerrero, y mi saludo al cuerpo de profesores y a todos ustedes, y mi alegría de poder estar nuevamente con ustedes aquí en esta facultad, porque yo lo que siento, esta es la segunda vez que vengo, pero el interés y el entusiasmo que noto en esta facultad realmente para mí es bien motivador, porque no lo encuentro así nomás en otras charlas que he podido dar en otras instituciones. Y eso quiero valorarlo porque habla de un trabajo que se está realizando con bastante interés en la formación de todos ustedes. Y esta charla, yo quiero hacer la primera mención al valor que tiene esta charla que estamos teniendo, porque en realidad la exposición que hemos escuchado del general Baella, a quien recién he conocido en esta ocasión, tiene un valor enorme, porque lo que ha mostrado es el trabajo silencioso que realiza la Dirección contra el Terrorismo. Esta es una entidad que a lo largo de los años, desde que el terrorismo se inició en el Perú, no ha tenido siempre la atención que debiera, ni los recursos que debiera, e incluso la consideración que debiera tener. Y sin embargo realizan un trabajo silencioso, pero muy valioso, porque está relacionado directamente al tema de la paz. Y la paz para un país es realmente importante. Y quizá ustedes por la juventud no conozcan y por suerte no han tenido que conocer ni padecer lo que existió en este país. Quizá mejor ese micro, retumba un poco. Así que quisiera empezar haciéndoles un pequeñísimo o intento de esbozo de lo que fue el terrorismo en nuestro país. Eso es imposible hacerlo en unos minutos, pero creo que sí es importante que ustedes puedan conocer.
Y quiero hacer una aclaración porque a veces yo he visto, sobre todo en algunos canales de televisión, que plantean como una crítica hacia los jóvenes que no conozcan sobre el terrorismo. Y eso a mí me parece una cuestión bastante cuestionable, porque precisamente si los jóvenes no conocen del terrorismo será porque los adultos no nos hemos ocupado de hacerles conocer. Y esa es la obligación que tenemos los que hemos pasado por esa etapa. Por eso creo que tiene mucho valor que se plantee esta charla para poder seguir pensando en la necesidad de que nuestro país no debe olvidar su historia reciente, porque cuando no conocemos nuestra historia reciente, surgen nuevamente los problemas. El terrorismo en el Perú tuvo 12 años de acción brutal, donde 12 años se vivía realmente en situaciones terribles que hoy día, cuando uno la recuerda, incluso para los que lo hemos vivido, parece increíble que todo eso pueda haber sucedido. El terrorismo significaba que se volaban puentes para impedir que los alimentos llegaran a las ciudades, que se volaban torres de electricidad para impedir que las ciudades tuvieran luz y de esa manera la actividad productiva de las fábricas se tuviese que paralizar y que las condiciones de vida de los ciudadanos fueran complicadas y duras. Porque cuando uno habla de que se volaron torres y no había electricidad, no es solamente que no podíamos prender la luz en nuestras casas o no poder ver televisión, eso era lo de menos. Eso significaba que no se podían hacer operaciones en los hospitales, que había que recurrir a grupos electrógenos. Eso significaba que gentes que tenían que trabajar para ganarse el sustento para sus familias no podían hacerlo porque las fábricas quedaban paralizadas. La idea que tenían era destruir el país para fundar lo que ellos consideraban, en un nombre bastante irónico, el país de la nueva democracia. El terrorismo significó convivir todos los días con la muerte. Y eso no es una frase. Quizá a veces uno entiende mejor las cosas con alguna anécdota. Eran las muertes de inocentes. Yo recuerdo que en el año 91 trabajaba en el diario Expreso y era vecino del Jirón Ica, donde quedaba aquí en el centro de la ciudad el diario, un señor que sacaba un pequeño informativo distrital, que era una publicación de 12 páginas que hacían un mimeógrafo. Y nosotros lo ayudábamos entregándole fotografías para que pudiera utilizar en su pequeñito medio de comunicación. Nos hicimos amigos de él, era una costumbre, y un día viene a las 10 de la mañana a pedir las fotos con las que lo ayudábamos siempre. Conversamos, estuvo un rato y se fue. A las 6 de la tarde sube el jefe de fotografía conmocionado y nos muestra una fotografía. Era un microbús donde todos los ciudadanos inocentes estaban volviendo a su casa, que pasó justo cuando volaban el local de la SUNAT en la avenida Garcilaso de la Vega. La fotografía mostraba a este señor, a este amigo que conocíamos en la redacción, al que lo habíamos visto a las 10 de la mañana, colgado en la ventana de ese microbús y muerto. Estaba volviendo a su casa, no estaba haciendo nada, no era político, no era policía, no era senderista, no era nada, era un ciudadano como cualquiera de nosotros. Eso es lo que ocurría. Habían bombas en las ciudades de manera indiscriminada. Cualquier persona que estaba transitando podía morir. En eso se convirtió el terrorismo. Lo otro era la destrucción de todo aquello que se pudiese destruir. Yo tengo como recuerdo a los ingenieros agrónomos de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho.
habían logrado tener una donación de una fundación holandesa y había un fondo que se llamaba Alpachaca. Y ahí los alumnos de agronomía tenían la gran oportunidad de poder juntar la teoría con la práctica. Estudiaban toda la teoría de la agronomía y tenían un fondo en el cual poder trabajar y conocer por sí mismos cómo sembrar, cómo tratar el ganado vacuno y todo esto. Para mí, uno de los recuerdos duros de esa época es el llanto de los profesores y los alumnos viendo la destrucción que causó un grupo de senderistas que llegó a ese fondo y se encargó de matar al ganado vacuno, destruir los sembríos, volar con dinamita el local donde podían hacer las clases prácticas, dejar eso simplemente inutilizable. ¿Qué sentido podía tener eso? Les hablo de casos puntuales que los podríamos multiplicar en una gran cantidad si ustedes fueran a los archivos a revisar cada una de esas cosas. ¿Por qué lo hacían? Porque decían que había que destruir el Estado que estaba vigente para poder sobre esos escombros fundar algo. La pregunta que uno se hace históricamente, ya pasado el tiempo, es: ¿se puede fundar algo desde la violencia, desde la muerte? ¿La destrucción puede fundar algo? La respuesta ni siquiera admite discusión por algo. Si revisamos, la creación del terrorismo que hubo en el Perú tiene como fundamento ideológico el marxismo, leninismo, maoísmo. Si revisamos lo que ocurrió con estas propuestas ideológicas, vamos a encontrar a lo largo del siglo XX el fracaso de todas esas ideologías. Rusia se convirtió en un país en el que el dictador Stalin mató 34 millones de personas. China, con Mao, tuvo casi 100 millones de muertos. Cada país en donde se intentó aplicar esto tuvo atraso tecnológico, atraso de ideas, atraso en cada una de sus disciplinas del saber, y la mejor respuesta fue que terminaron fracasando. El siglo XX se cierra con el final y el fracaso, el ocaso de todas estas ideologías marxistas, leninistas, maoístas. Lamentablemente en nuestro país, un hombre que estaba enajenado intenta hacer esas revoluciones que habían ocurrido en años anteriores, hacerlas en el Perú, pero hacerlas precisamente cuando ya habían fracasado. Él habla de que era el continuador de Mao, pero en el año 1976 Mao salía del gobierno chino con un total fracaso y la China empezaba a plantearse otro tipo de desarrollo. Pero aquí, un señor llamado Abimael Guzmán, enajenado, en el año 80, 4 años después del fracaso de Mao, iniciaba una revolución maoísta. No tenía ningún sentido. Entonces, todo esto fue sendero luminoso. Todo esto que, como les digo, en unos minutos es imposible determinar. Ningún respeto a la vida. Yo no creo que nada en ningún orden de cosas de la humanidad pueda ser válido si parte por no respetar la vida y por no respetar el derecho de las personas. Hace un año, cuando estaba terminando la investigación de mi libro Abimael, en Ayacucho pude hablar con el hijo de un fotógrafo, el señor Miranda, que a lo largo de años había ido documentando todos los atentados que pasaban en la ciudad. Este señor ya ha fallecido, era mayor, y su hijo se ha encargado de ir recopilando su archivo fotográfico. El día que me mostró las fotografías de ese archivo, este hijo de 38 años de edad
se quedó muy conmovido y yo me quedaba horrorizado porque él me decía, mira todo lo que mi padre tuvo que ver y que yo no me había dado cuenta. Para no hacer largo esto, recordaré solo una serie de fotografías. En Ayacucho estaba toda la alerta policial y lo que ellos querían era atacar los puestos policiales. ¿Qué hicieron? Sabían que si un adulto se presentaba, los policías se iban a poner en guardia. Lo que hicieron fue agarrar a un niño de 8, 10 años de edad. Le pusieron cartuchos de dinamita en el cuerpo, lo cubrieron con una casaca, encendieron lo que ellos pensaban una mecha lo suficientemente larga y lo hicieron ingresar, o le dijeron ingresa ahí al puesto policial, para que al entrar volase. Calcularon mal, el niño no llegó a ingresar y a pocos metros voló ahí en la calle. Y uno ve las fotografías de un cuerpo destrozado, en pedazos, y se pregunta, ¿qué tenía que ver ese niño con una revolución, con fundar un nuevo país, con hacer qué? ¿Qué tenía que hacer? Lo estaban utilizando como si fuera un objeto. ¿Qué diferencia había entre lanzar granadas o lanzar a un ser humano? Eso fue el terrorismo en nuestro país. Y es incalculable la cantidad de historias que se podrían hacer. Por ejemplo, si alguno tiene interés, acá hubo una entidad, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Yo tengo muchas discrepancias con esa entidad, porque fue una entidad que se dedicó a hacer un trabajo sesgado, tratando de poner una suerte de validez de posiciones y no llamar las cosas por su nombre. Sin embargo, el archivo de la Comisión de la Verdad, que es accesible y que creo que está colgado también en internet, tiene testimonios. Y ahí sí hay un valor, porque ese no ha sido un trabajo que la comisión haya hecho poniendo sus ideas, sino son testimonios de todas las víctimas del terrorismo. Y ahí ustedes van a poder encontrar un montón de historias y poder tener más en claro qué cosa fue Sendero Luminoso. Ahora bien, eso en lo que puede ser un breve recuento histórico. Lo que ahora nos debe interesar, y en ese sentido he valorado mucho la charla que nos han presentado, es ¿qué pasa hoy? Debemos ver la posibilidad del terrorismo como un hecho de estudio histórico o como un peligro latente para nuestro país. Y lamentablemente la respuesta es que es un peligro latente para nuestro país. Y ahí sí es bueno llamar la atención de los jóvenes, porque es comprensible que ustedes digan, pero esto a mí no me dice nada, porque yo no siento que haya ningún riesgo, ningún peligro. Y es verdad, la vida que realizamos cada día está teñida por otras preocupaciones y no por lo del terrorismo. Pero hay que llamar la atención sobre algo. Precisamente cuando parece que no hubiese nada, hay un riesgo en el caso del terrorismo. Yo puedo dar fe por una cuestión personal. Yo, aunque mi DNI dice que nací en Lima, eso fue simplemente circunstancial. Yo vengo de una familia de Ayacucho y pasé todo el colegio, mi infancia y adolescencia allí, hasta venir a Lima a postular a la universidad. Y traigo como recuerdo lo siguiente. Para nosotros, el señor, para decirlo en esa época, ¿no? Decíamos el señor Abimael Guzmán, era el profesor de la Universidad de Huamanga que vivía al frente de la casa en la que yo vivía con mis padres y mis hermanos. Era el señor que paseaba por la Plaza de Armas yendo a dictar las clases en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Nos parecía todo normal. Cuando empezaron las revueltas en la ciudad, en la que aparecía él con muchos otros dirigentes, parecían revueltas y protestas
bueno, se planteaban en ese momento por la educación, por la protesta por la crisis económica, por la protesta por el gobierno militar. Pero en realidad, cuando decían que ellos estaban haciendo un trabajo que no era de ese tipo, sino con la intención de formar una organización que vaya a la lucha armada, no se les creía, parecía que era una tontera. Y al final, en lo que terminó siendo, fueron 12 años de destrucción y de pesadilla para el Perú. Para que tengan una idea, los daños que se causaron económicos fueron de 30.000 millones de dólares. Con ese dinero, en el año 1985 o 90, se habría podido fundar otro país. O sea, el Perú se podría haber vuelto a fundar con esa cantidad de dinero que se causó. Entonces, hoy en día, yo creo que ahí está la importancia de que ustedes sepan qué es lo que está pasando con el terrorismo. Lo que ellos han visto es que el camino que utilizaron de la lucha armada y de la violencia no fue una ruta que les funcionó. No les funcionó porque era absurda, porque no pudieron derrotar al Estado, porque terminaron en prisión, pero sobre todo porque recabaron el rechazo de la inmensa mayoría del país. Porque nadie que se pueda presentar hoy a decir soy un seguidor de Abimael Guzmán y voy a organizar nuevamente la lucha armada, tendría ningún tipo de acogimiento de ningún peruano. Entonces vieron que habían fracasado por utilizar esa ruta de la violencia. ¿A dónde han ingresado ellos? A un trabajo ideológico. Y ese es el riesgo que nosotros estamos teniendo en la actualidad. Cuando hablamos de trabajo ideológico, es que ellos lo que quieren es ingresar a la organización del Estado. Cuando ellos organizan el Movadef y piden su conformación como partido político, es porque ellos quieren ingresar ya no a través de la violencia, sino a través de ganar las ideas. Y eso lo están haciendo siguiendo un planteamiento o una escena, que todos ustedes la pueden ver porque está colgada en YouTube. Cuando se captura a Abimael Guzmán, él hace un gesto y dice: ustedes podrán capturarme, pero lo que está aquí en el pensamiento, eso no se captura y eso se transmite. Hace 1 año y medio, antes de que fallezca uno de los abogados de Abimael Guzmán, de apellido Fajardo, tuve ocasión de conversar con él por la investigación que estaba haciendo. Y él al final de esa conversación me dijo: usted o los que hagan el trabajo que usted hace, háganlo. Porque ahora es el momento de combatir ideas con ideas. Y la gran diferencia es que mientras el Estado peruano no le presta atención a eso, nosotros sí estamos avanzando en esa batalla ideológica. Y nosotros el día de mañana vamos a tener, ya sea con nuestra propia ideología o disfrazados, alcaldes, gobernadores regionales, congresistas, porque vamos a lograr eso. Y porque vamos a lograr que en las universidades haya jóvenes que puedan entender lo que era el presidente Gonzalo. Y esa era la lógica que tenía. Yo me he encontrado con algunos jóvenes que me dicen: Abimael Guzmán era un revolucionario, porque les empiezan a vender y a transmitir y a dar todo este tipo de planteamiento. Si uno tiene 17, 18 o 20 años de edad y no le han entregado un conocimiento histórico de hechos que han ocurrido en el país, va a creerle a los que vienen y le hablan de un revolucionario que buscaba la justicia para el país. Para eso ellos se basan en los organismos generados, que son como pequeños comités o partidos chiquitos con los cuales van introduciendo este trabajo
en distintos lugares. Y ahí, en la parte ideológica, está la clave para este asunto, porque eso queda en la tarea que se debiera hacer día a día con los jóvenes, porque son ustedes los nuevos votantes, porque son ustedes a los que van a venir a plantearles que este país que no funciona, entonces puede tener otras alternativas. Y la situación actual que estamos viviendo es una situación muy proclive para eso. Yo veo el año 2021 como un año bastante peligroso para nuestro país, porque lo que hemos visto en los últimos, en los 18 años o 17 que lleva este siglo, es el fracaso absoluto de la clase política tradicional. A nosotros, ¿qué nos puede decir el nombre de partido político o seguir? Si lo que tenemos como balance de este siglo es un presidente, Alejandro Toledo, prófugo por corrupción, un presidente, Alan García, que está dentro de una investigación por corrupción, Ollanta Humala y Nadine Heredia, que estuvieron en prisión, pero que tienen que ahora en libertad seguir confrontando. Pedro Pablo Kuczynski, que parecía que era el país formal, resultó ser exactamente igual de lo que era Toledo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un fracaso de toda la clase política. Cuando eso existe y cuando no hay una alternativa, empiezan a surgir dos clases de personajes. Uno, los iluminados, los que van a empezar a prometer que ellos sí son capaces de construir lo que no se pudo construir, que ellos sí son fuertes frente a la corrupción, que ellos sí pueden conseguir lo que no se ha logrado en este país. Pero estará en cada elector el tratar de descifrar quién de estos está realmente mintiendo y quién no. Y está el otro peligro, los que son los enemigos del sistema, aquellos a los que no les gusta la organización que el Estado actual tiene. Y esos son precisamente los que están a partir del Movadef tratando de poner una ideología, pensando que puede haber una revolución, pensando que el marxismo, leninismo, maoísmo todavía pueden tener una vigencia. Ese es el otro peligro. La única manera de contrarrestar eso es que ustedes formen su propia opinión, que ustedes conozcan por sí mismos, que ustedes se tomen el afán y nosotros los adultos tengamos la obligación de tratar de absolver las preguntas de ustedes, las dudas, de poner al alcance de ustedes el conocimiento necesario para que puedan conocer toda esa historia terrible que duró 12 años de destrucción y de muerte y que ahora pretende volver desde el lado ideológico. No los quiero cansar con esto y cierro finalmente haciéndoles notar tres cosas. Hoy, un aliado tremendo que tiene el senderismo son las redes sociales. Antes, el poder comunicar y tratar de transmitir ideas era mucho más difícil. Se necesitaba documentos impresos, se necesitaba movilizar gente. Hoy en día basta una computadora y un teclado para transmitir eso. Lo segundo es el poder judicial que tenemos y cuyo espectáculo estamos viendo desde el mes de julio de lo que realmente era el poder judicial. Y ellos nunca tienen un planteamiento sólido frente a lo del terrorismo. Ustedes han visto en lo que el general ha puesto, ese operativo Perseo habría podido poner en prisión a todos los que hoy día están trabajando en esos organismos generados y tratando de resucitar a Sendero Luminoso. Podrían estar en prisión. El Poder Judicial les dio comparecencia. Y eso ocurre por dos razones, o por miedo o por corrupción, porque no hay jueces que entiendan que la mejor protección para nuestra paz es evitar
que el terrorismo trabaje. Y finalmente, la otra gran responsabilidad es la de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no hacen absolutamente nada para colaborar con nuestra sociedad para el conocimiento. Les voy a dar un ejemplo clarísimo. En septiembre del año pasado se cumplieron 25 años de la captura de Abimael Guzmán. ¿Qué hicieron los principales canales de televisión del país? Un reportaje de 15 minutos y nada más. No destinaron en horario estelar algún documental, no hicieron ninguna producción que le llegase a toda la juventud y les dijera esto es lo que ocurrió. Y tienen archivos que están ahí y no se hizo. Entonces no hay ninguna responsabilidad. ¿Qué es lo que queda? Tratar de cada uno de nosotros, en lo poco que podamos hacer, contribuir a que esto llegue a los jóvenes y se pueda dar. Y ahí cierro diciendo lo primero que he mencionado, el gran valor de esta charla, la gran disposición que tienen las autoridades de esta universidad, que permiten que ustedes puedan no perderse de vista este tipo de problema. Porque lo fácil, por ejemplo, sería guiarnos de los problemas que actualmente está viviendo el país, que los hay y son muchos, pero estos son los que están en el corto y mediano plazo como una amenaza para la tranquilidad. Hoy ustedes pueden ir al cine, pueden ir a un centro comercial, pueden tener la vida normal de un ser humano. Eso no existía en el Perú y ni siquiera se podía construir nada porque todo se destruía. Creo que ese es un gran valor y yo agradezco la invitación porque aquí hay para mí ya en lo personal, la posibilidad de sentirme muy satisfecho de que una tarea de hace años no se haya perdido. Yo conozco a Alejandro Guerrero y a José Arrieta desde las épocas en que se hacía periodismo en medio del terrorismo, no haciendo periodismo de recuento de lo que ya había ocurrido, sino donde estaban todas estas cosas de peligro, de muerte, de bombas y todo lo demás. Y además de toda esa época no han surgido periodistas que tengan el talento y la capacidad que en ese momento se pudo mostrar cuando se hacían estas coberturas. Pero que hoy Alejandro, desde ya una posición de maestro universitario, no descuide. Si en una época como reportero le fue mostrando al país las cosas que ocurrían para que pudiésemos ver qué se hacía y para que los políticos que optaban por las salidas fáciles y los discursos tomaran conciencia de lo que estaba pasando, si él en su momento contribuyó a eso y pudimos trabajar en eso, que hoy desde el aula universitaria no haya perdido esa visión, eso es muy importante, porque cuando se olvida lo que se ha vivido en un país, no se está construyendo una sociedad sólida. Esto es exactamente igual que en una familia. Cuando uno no sabe quién era el abuelo, qué hacía el abuelo, cuál era el ejemplo del abuelo o los defectos del abuelo y del padre y de los hermanos, uno no sabe bien a qué familia pertenece, qué valores tiene, qué orgullos puede tener y qué defectos puede corregir. Eso mismo es trasladado a una sociedad. Por eso la historia hay que entenderla, hay que aprenderla. Parte del esfuerzo mío personal es trabajar en investigaciones de nuestra historia reciente para que se pueda conocer y podamos sobre esa base ser ciudadanos que entendamos y que podamos formar un país. Este país tiene demasiados defectos, este país no se termina de desarrollar, pero esa esperanza siempre va a estar en manos de los jóvenes. Y por esa razón es que la historia se tiene que conocer. Y en ese sentido yo agradezco esta invitación, porque más que venir a contribuir con una charla, es una obligación que nosotros tenemos
para transmitirles aquello que podamos haber vivido hacia ustedes, que necesitan hacer el país siguiente, el país que esperemos venga mucho mejor de lo que ha venido siendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Humberto Jara por tan interesante exposición. A continuación, el decano estará a cargo de leer las preguntas de los alumnos. Vamos a unas preguntas cortas, pero algo interesante. Miren este libro. El libro de Humberto Jara, Abimael, El Sendero del Terror. Es un libro que estamos haciendo lectura obligatoria en la facultad. Si el switcher me ayuda, verán a los estudiantes ahí están, los estudiantes de TV2. Cuando lleguen a TV2, su lectura es obligatoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A los que han hecho preguntas, le vamos a dar un libro. ¿Te parece muy bien? Muy bien. Y ahí dicen, Dios mío, ¿por qué no pregunté? Alumno Juan Castillo. El alumno Juan Castillo pregunta, señor Humberto Jara, Abimael Guzmán se llama a sí mismo la cuarta espada del marxismo. Se pone a la altura de Marx, de Lenin, de Mao. ¿En realidad el pensamiento Gonzalo tiene valor académico, intelectual? Sí, esa es una gran pregunta por lo siguiente. Alguna vez cuando yo he mencionado que Abimael Guzmán es una persona a la cual no se le ha estudiado todavía desde el lado psíquico, me han pretendido decir, ¿cómo? Estás diciendo que un loco. Yo no estoy entrando en simplismos de adjetivos. A lo que yo me estoy refiriendo es, si una persona dice, yo soy y estoy a la altura de Marx, de Lenin, de Mao, uno se preguntaría y diría, bueno, perfecto, ¿dónde está tu obra? ¿No? Son pensadores que han dejado todo un estudio, equívoco en su ejecución histórica, lo que quieran, pero ahí están. Es como que yo el día de mañana quiera decirles, miren, yo estoy a la altura de Vargas Llosa y de García Márquez, y cualquiera de ustedes me dirá, ¿y dónde está la novela que has publicado para ver si está a la altura de ellos? Entonces, quien afirma eso no es alguien que está padeciendo una cuestión de megalomanía, una cuestión de enajenación. El pensamiento Gonzalo no existe, no hay ni siquiera 30, 40, 50 páginas, no existe. Lo que existe es una frase eficaz de propaganda y nada más. El único lugar donde se desarrolló algo de comillas, ideas, es en una entrevista que le hicieron en el diario de Marca, El Vocero Senderista, en el año 1989, a Abimael Guzmán. Y ahí, cuando uno lee, se reduce, correrán ríos de sangre, muerte, destrucción. No existe. En una palabra, cuando él se considera la cuarta espada de la Revolución Mundial, no solamente está incurriendo en un acto desquiciado, porque no tiene ninguna estatura para estar en ese pedestal, y además cuando él habla de revolución mundial es cuando ya había fracasado todo intento que empezó a inicio del siglo XX y que terminó con la caída del muro de Berlín. Muy bien. Juan Castillo, venga por su libro. ¿Quién es? Venga, venga, venga. Gracias por enviar sus preguntas. ¿Qué tal? ¿En qué ciclo está usted? Segundo. ¿Ya tiene el libro listo para noveno ciclo? Comienza a leer. Faltan 7 ciclos. Puede ir avanzando. Sí, el alumno en su pregunta también pone que ha leído otro libro de Humberto Jara que es Ojo por Ojo. En consecuencia, ahora tiene otro libro más para usted. Bien, la siguiente pregunta es de la alumna Mayra Collazos. Y dice, señor Jara, usted en su libro dice que los elementos que dieron lugar a la violencia de Sendero Luminoso fueron la pobreza,
en la Sierra del Perú, el abandono de los pueblos por parte del Estado, la ignorancia y otras dificultades. Esas cosas siguen vigentes en el país. Entonces, ¿puede volver a surgir el terrorismo en esas zonas? Sí, lo que está planteando la pregunta es que acá en el Perú nunca trascendemos nuestra historia. Las causas, ¿por qué razón Sendero encontró alguna gente que aceptó seguirlos? Porque a mí me sobrecogió cuando encontré en 3 ex-senderistas de tropa, ante esta pregunta, decirle, ¿y tú no te diste cuenta que en esa época tenías 18 años, te metías a Sendero y podías morir o terminar en prisión? Y su respuesta era, mira, uno me dijo, yo tenía 8 hermanos. El momento en que entré a Sendero, 3 ya se habían muerto porque no teníamos para medicinas. Y yo que si me enfermaba me iba a morir y tampoco tenía que comer, ¿qué me quedaba? Entonces, ese es un acto ya de desesperación. No tengo nada, por lo menos apostaré a esto. La pobreza es el aliado de las opciones de violencia, porque la pobreza lleva a la desesperación a las personas. Y este país comete el gravísimo error de no redistribuir la riqueza. En la primera década de este siglo hemos tenido un país con grandes ingresos y ha habido más ricos y ha habido más pobres. Y eso no tiene sentido. Mientras el Estado no atienda la salud pública en las provincias, mientras el Estado no atienda los problemas de alimentación, mientras sigamos diciendo cada año colecta para los de Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho porque tienen frío, entonces yo miro eso con indignación porque uno se pregunta, ¿acaso no sabíamos hace 1 año, hace 2 y hace tantos años que el invierno siempre es en junio y que va a haber frío? Entonces, ¿por qué no se hace un trabajo previsor? Entonces, en una palabra, mientras el Estado, los gobiernos y nosotros como ciudadanos no cambiemos un sistema que se olvida de los más pobres, va a haber la posibilidad de que haya respuestas violentas. No necesariamente Sendero, pero sí va a haber una cuestión de violencia, porque la violencia en las sociedades surge cuando hay desesperación, cuando se pierde toda esperanza. Muy bien, Mayra, venga por su libro. Se prepara el alumno Fernando Canales, del 2º ciclo, que también ha mandado una pregunta. Mayra ya lo había leído, ¿no? Bien. Y va a tener un control sobre eso muy pronto. Magnífico. Muy bien, Fernando Canales pregunta, en realidad las 2 conferencias, la del general de la policía y la suya, señor Jara, me han dado mucho miedo. Temo por el futuro, me dan ganas de irme del país. ¿Cree usted realmente que va a suceder violencia en el futuro? Yo por mi lado le agradezco la pregunta a quien la ha formulado, porque yo siempre trato de cuidar algo, que las cosas que uno dice como alerta no terminen generando desesperanza o temor o angustia ante el futuro. No lo veamos así. Cuando hay la posibilidad de un mal, uno lo transmite, lo señala para que estemos alertas, pero tampoco es que se pueda destruir un país con tanta facilidad. Tampoco es que de la noche a la mañana surja. Sendero Luminoso en su mejor momento llegó a tener, se calcula, entre 4.000 o 5.000 militantes. Porque el terrorismo es sencillo de hacer. El día de mañana podemos causar caos en Lima entre 6 personas. Pero el tema no es mirar el futuro con miedo ni con temor. Hay que mirar el futuro con
alerta, estando conscientes de los problemas, combatiendo todos estos intentos de ganar ideológicamente un espacio, pero además pensando en lo siguiente: este país tiene una virtud, es un país que no se doblega así nomás, y eso es una enseñanza histórica. Yo el año pasado tuve una discusión fuerte con amigos míos que trabajan en un importante centro de estudios económicos y que decían: están perturbando la economía y lo que va a hacer, se van a paralizar las inversiones y el país se paraliza. Y yo no creo eso cada vez que nos traen el cuco de esto. ¿Saben por qué? Porque las grandes empresas que invierten y todo esto no son las que sostienen el país. Este país se sostiene con el trabajo diario de cada uno de los peruanos, con ese fenómeno que se llama los emprendedores, con todas las familias que no tienen muchos recursos, pero se esfuerzan por salir adelante, porque sus hijos se eduquen, porque avancen. Este país se hace con chicos como ustedes. Yo estoy aquí en un aula que tiene gran cantidad, no lo he visto en otros lugares, porque están pensando en formarse. Y ese país no se destruye así nomás. Entonces, no tengamos angustia, tengamos prevención. Cada vez que veamos que se está avanzando con algo así, combatámoslo, pero el futuro se construye y este país ha pasado por hiperinflación, ha pasado por terrorismo y está de pie. Y así va a seguir, porque a diferencia, cuando uno ha podido viajar por suerte, se da cuenta que en el Perú, cuando hay problemas, el peruano se esfuerza más, el peruano trabaja más. Yo escuché una frase en Argentina que me llamaba la atención. Decía: ¿y cómo está? Aquí trabajando un poquito. Como que si fuera una cosa adicional el trabajo. El peruano, ¿qué cosa dice? Aquí, hermano, chambeando duro. Y eso es lo que nos respalda y que nos permite hacer un futuro, ¿no? Adelante con su libro. ¿Dónde está el alumno? ¿Es alumno? ¿Ciclo? Segundo ciclo, magnífico. Le va a servir. Comience a leer. ¿Tenemos dos más? ¿Terminamos? Bien, ahora respuestas muy cortas, muy directas. Listo. La Sí, pues. alumna Abigail Ilizarbe dice, pregunta corta y rápida, ¿dónde está Nora, el cuerpo de Nora? ¿Usted ha investigado sobre eso? ¿Dónde está? Es un misterio. Hay dos versiones. Una que estaría en algún lugar del interior, probablemente en Ayacucho. Hay otra versión que dice que no, que estaría aquí en Lima. En coma, de repente el mausoleo era para que después la lleven. No lo sé. La verdad que ese es un misterio, como también es un misterio su muerte, donde hay dos teorías sobre eso. Pero ustedes, ya que la respuesta tiene que ser bien breve, tienen la suerte aquí. El profesor Arrieta es un conocedor del tema del terrorismo también, y en su momento ha estado en investigaciones importantes, así que lo que el tiempo no me da ahora, él creo que les puede absolver en los días siguientes. Muy bien, profe Arrieta. Ella es la alumna. Muy bien, y la última, muy cortita también, Humberto, nos gana el tiempo. La alumna Alessandra Sachún, una pregunta emocional. Dice, usted como ayacuchano, ¿qué sintió al ver toda la destrucción que sufrió esa región? Sí, es emocional, mucha pena,
porque cuando pasas tu infancia en un lugar apacible, tranquilo, donde todo transcurría en paz, donde había turismo y donde están todos tus recuerdos compartidos con compañeros, y después empiezas a ver que cuando vas no puedes caminar tranquilamente, que hay toque de queda, que te matan a tal amigo, que lo mataron a tal otro, o que alguno se fue hacia lo de sendero. Realmente todo eso genera una tristeza enorme, una desazón, pero también enseña a madurar y a mirar y a saber y descubrir que la vida está compuesta de todas estas complejidades y que cada instante que uno pasa tiene que valorarlo y vivirlo en su momento, ¿no? Nuevamente, gracias a Humberto Jara por su excelente exposición. Ahora el decano hará entrega de un diploma y un presente en nombre de los alumnos. Humberto, realmente me complace entregarte este diploma de honor en reconocimiento a tu buena disposición de venir a la facultad a conversar con los estudiantes. Para mí es un excelente colega, un gran amigo y una persona que siempre va a estar cerca de la facultad. Muchas gracias por venir y también hay un presente de parte de los alumnos. Muy bien.